Antes de que Haikyuu nos diera vuelos y puntos imposibles, y mucho antes de que Blue Lock y su ego tan siquiera pensaran en nacer, ya existía un anime que lo originó todo, y que presentó una de las tramas más fumadas que se han creado, y que convirtió una cancha de fútbol en un campo de batalla shonen. Ese anime era Inazuma Eleven. Y no, a diferencia de varios de los primeros animes de deporte que nacieron, este no era realista, ni lo intentaba, porque en Inazuma un arquero podía detener una pelota con la mano celestial, un delantero podía invocar pingüinos para romper las redes, y los partidos por conveniencia duraban más de un mes o menos que un opening, pero olían como finales de arco. Hoy vamos a hablar del papá de los animes de deporte, del anime que nos enseñó que el fútbol no se gana solo con estrategia, sino que nos permitió soñar en llegar tan lejos como queramos con el fuego de nuestro corazón. Inazuma no era solo un anime sobre fútbol, era un anime donde el fútbol tan solo era una excusa para ir a la guerra. De hecho, podría decir que trataba sobre conspiraciones, aliens, poderes al estilo de Dragon Ball y que utilizaba el fútbol como un complemento, pero funcionaba a las mil maravillas. Todo comenzaba con un chico, Mark Evans o Satoru Endo, depende de si veías la serie con el doblaje bueno o con el doblaje malo. El tipo era arquero, sí, el protagonista de un anime donde se jugaba fútbol jugaba en la posición menos gustada. Además el tipo era positivo hasta el cansancio, como en cualquier shonen promedio, y pegaba los gritos más fuertes del anime después de Goku y de Luffy. Y Endo no solo quería ganar partidos, el tipo amaba irracionalmente jugar al fútbol. En serio que era irracional, lo mucho que le gustaba a tal punto que pensé que tenía 50 cuentas en casa de apuestas diferentes y se dedicaba a jugar y a apostarse. Además quería armar el mejor equipo de la historia, uno que pudiera querer hasta tornados de fuego, pingüinos ninja y porteros que parecían tener pactos con dioses. Y todo esto en una escuela que no tenía club de fútbol cuando él llegó. Porque es que además en Inazuma la mayoría de equipos no eran solo clubes de escuela, eran facciones épicas y con un trasfondo turbio hasta la coronilla. El equipo Occult usaba magia negra, la Royal Academy parecía salida de una secta táctica, y la Alios Academy era literalmente una invasión alienígena con botines. Cada arco era más exagerado y más emocionante que el anterior. No estaba viendo fútbol, estabas viendo el arco de los héroes que luchaban por el bien del país. La evolución de personajes que tenían familiares secuestrados en estado terminal o doble personalidad a raíz de traumas por pérdidas. Y una animación que no se preocupaba por las reglas de la física, sino por las reglas del hype. Ver Inazuma era como ver un torneo de Dragon Ball, pero con offside. Al menos ellos no tenían VAR, porque eso mataría toda la emoción de ver cómo quedaban jugadores literalmente incapaces de seguir jugando. ¿Y qué es lo primero que recordás de Inazuma Eleven? Probablemente no sea una táctica ni una formación, es un tiro, un grito, una técnica imposible de explicar, pero imposible de olvidar. Ya sea la mano celestial, el tiro relámpago, el tornado de fuego, los pingüinos emperadores o en la zona V. No importa, porque cuando veías a Goenji girar en el aire envuelto en llamas, te daban ganas de salir a jugar fútbol e intentar una media tijera que en caso de fallar te iba a dejar 5 meses en cama. Habían tiros que salían de volcanes, tiros con portales dimensionales, tiros que incluían meteoritos. ¿Eran necesarios? No. ¿Eran increíbles? Totalmente. Al principio de la serie Raimon no era un equipo, de hecho el propio Endo fue el que lo formó, y era muy desorganizado, sin dirección y sin ningún tipo de fe en mejorar, un club que entrenaba más por costumbre que por pasión, hasta que Endo se puso manos a la obra, el evangelizador de esta serie, el arquero que creía más en las personas que en la propia lógica. Este tigre no tenía técnicas imposibles, pero tenía convicción y una frase que se volvió su bandera: no nos rendiremos. El equipo empieza a tomar forma, llega Axel Blaze o Goenji, el delantero estrella con un pasado difícil, y después Youth Sharp o Kido,
el estratega que al principio parecía enemigo pero que terminó siendo hermano en batalla, y los otros personajes que en un principio eran unos random más malos que el mismísimo Maguire, y también fueron tomando parte de protagonismo y con entrenamiento desarrollaron técnicas y habilidades geniales. Y así, paso a paso, entre derrotas, amistades y tiros que partían el cielo, el Raymond empezó a crecer y a ganar. Y la primera gran hazaña no fue un campeonato, fue construir un equipo con chicos que no creían en sí mismo, y en un mundo donde todo parecía imposible, fue un primer milagro. Pero en todo buen anime siempre aparece un enemigo que te recuerda que el mundo no es justo, y ese enemigo fue la Royal Academy, una institución que jugaba como una máquina, sin emoción, sin alma y con técnicas perfectas y poder. Y detrás de todo esto estaba Ray Dark, un hombre que no solo quería ganar, sino que quería controlarlo todo. Con su influencia, la Royal Academy saboteaba partidos, herían a jugadores y dejan claro que no hay lugar para soñadores como Raymond en este mundo. Y aún así, Endo y los suyos no retroceden y resisten. El partido entre Raymond y la Royal Academy no es solo una final deportiva, sino una declaración de que el alma, la voluntad y la pasión pueden vencer al control absoluto. Una verdadera gasolina para los jóvenes que veíamos esa serie en aquellos entonces. Ese fue el momento en el que Inazuma Eleven pasó de ser un anime de fútbol genérico a una historia de revolución, con tiros imposibles, por supuesto, pero con mensajes reales que te quedan para siempre. Luego la trama, por supuesto, se fue poniendo mucho más compleja, con el Instituto Zeus donde todos los que jugaban eran una especie de semidioses, y cuyo jugador estrella, Afrodita, era un tipo o una tipa que solamente quería ver sufrimiento en el equipo rival y en el campo. Y aparecen los aliens. Sí, si no lo han visto tienen que verlo, porque Naruto intentó hacer esto y no lo hicieron bien. Ah, y luego hay viajes en el tiempo, pero eso ya es otro pedo. Lo mejor de todo esto es que nos lo creíamos. Corrías con tus amigos en la plaza o en la cancha, saltabas, girabas y gritabas, y la pelota terminaba en el baldío de al lado, pero vos te sentías que habías salvado al mundo. Inazuma Eleven logró conectar el deporte con un público que tal vez no se sentía tan identificado con él. Inazuma Eleven entendió algo que muchos animes deportivos no, es más, entendió cosas que el deporte tradicional había estado dejando de lado durante muchísimo tiempo. El fútbol también es fantasía, y si no puedes volar, al menos grita como si pudieras. El deporte necesita héroes, personas que hagan lo imposible posible, y que además tengan historias con las que podamos conectar de alguna u otra forma. Inazuma Eleven era absurdo, sí, pero también era profundo. Bajo todo ese caos de técnicas brillantes y partidos explosivos, habían historias que nos tocaban de verdad. Estaba Goenji, que jugaba con el peso de una hermana hospitalizada, que a pesar de ser uno de los delanteros más talentosos de todo Japón, se negaba a volver a disfrutar del fútbol. Estaba Fuuki, que literalmente compartía su cuerpo con el recuerdo de su hermano muerto. O Kido, que estaba manipulado por un tipo extremista que solamente lo quería para completar los trabajos sucios y a la vez ser su cerebro. Eran chicos pero con problemas con los que hasta cierto punto te podías identificar o encontrar un héroe dentro de ellos. Y a través del fútbol, ese fútbol imposible, exagerado y mágico, intentaban superarlo todo. Y el Raymond no se mostraba como solo un club, sino como una familia. Y cada fichaje nuevo era alguien que necesitaba ser salvado, porque Inazuma no iba solo de hacer goles, iba de superar el miedo, el trauma y la soledad. Era demostrarte que podías seguir adelante, aunque el rival fuera un tipo con armadura obsidiana y tigres fantasmas. Por eso nos marcó tanto, a los que sí lo llegamos a ver, porque mezclaba lo imposible con lo humano, y en medio de todo ese grito, fuego y amistad, te hacía sentir que vos también podías ser parte de algo grande. Hoy tenemos joyas como Haikyuu, que te enseñan técnica, emoción y respeto. Blue Lock, que te mete en la cabeza de un delantero con hambre de gloria. O Awashi, que te habla de tácticas, madurez y sacrificio, y son grandes series, pero hay algo que ninguna de ellas puede negar. Inazuma caminó para que todas ellas pudieran correr, o en este caso para que todas pudieran romper redes sin gritar mano celestial antes, porque Inazuma hizo todo lo primero: tiros imposibles, equipos con temáticas locas, arcos emocionales, evoluciones de personajes
Y sí, un opening que te pegaba más que la canción de Yoto. ¿Era el menos realista? Obvio. ¿Menos técnico? Totalmente. ¿Más exagerado? Sin ningún tipo de duda. Pero eso no lo hace menos importante, eso lo hace único. Inazuma Eleven no quiso ser real, quiso ser inolvidable y miren, este video después de años de su salida, yo creo que lo logró. Puede que ya no tenga todo el hype de las redes sociales, pero Inazuma Eleven no ha muerto. Solo se quedó guardado en los recuerdos de una generación que soñó con ser una leyenda, e incluso con ser el mejor portero del mundo. Y ahí lo tienen. Comenta tu técnica favorita, tu personaje, ese momento que te marcó de esta pedazo de serie. Suscríbete si alguna vez hiciste un tiro lento solo por hacer el drama. Y recordad que la cancha puede ser real o imaginaria, pero el fuego en el interior, ese nunca se debe de apagar. En pantalla te estoy dejando dos videos que si te gustó estoy seguro que te van a encantar.